Síndrome hipertensivo del embarazo es súper frecuente y súper importante, sobre todo en mi país, Chile. No sé si será en el suyo, pero es súper importante. Así que vamos a comenzar. Lo dividimos en hipertensión crónica. Si se presenta antes de las 20 semanas, probablemente estamos frente a una paciente que simplemente no se había diagnosticado antes su hipertensión crónica. En cambio, si diagnosticamos una hipertensión durante el embarazo después de las 20 semanas, vamos a estar frente a una hipertensión inducida por la gestación. Lo que vamos a hacer es ir a mirar la proteinuria, es decir, cuánta proteína excreta la mama a través de la orina, y el Doppler, ¿ya? Si la proteinuria está negativa, nos va a estar hablando de que probablemente esto es una hipertensión producida por la gestación y que va a ser transitoria, ¿ya? Importante para diagnosticar transitoria, que después del embarazo pues desaparezca, si no, no sería transitoria, sería crónica. La otra sería que haya proteinuria positiva, y en ese caso, adivinen qué, estamos frente a la famosa y bien mal ponderada preeclampsia. Es muy famosa y tiene muchas complicaciones. No sé, yo creo que ustedes han escuchado de la eclampsia, que van a ser el compromiso de conciencia, la convulsión en el contexto de una paciente con síndrome hipertensivo de embarazo, y eso se convertiría en una eclampsia, ¿ya? Claramente, si es que no hay otras causas de ese compromiso de conciencia y constipación, perdón, y convulsión. Luego, si es que esto se añade o por sí solo existe hemólisis, alteración de las enzimas hepáticas y plaquetopenia, estaríamos frente al síndrome de HELP. Que no se confundan, en el fondo esas letras no son porque sea sigla en español, sino en inglés, ¿ya? El H es de hemólisis, elevated liver enzymes es la EL, y luego low platelets la LP, ¿ya? Esa es como la continuidad del espectro de las complicaciones de la preeclampsia. Preeclampsia, eclampsia y HELP. Y como les digo, puede haber en el fondo una de estas sin haber pasado por la anterior perfectamente. El 50% de los síndromes hipertensivos del embarazo va a ser la preeclampsia. ¿Y qué factores de riesgo podemos tener? Hipertensión, ¿qué nos va a definir la preeclampsia? La hipertensión y esta proteinuria, con un índice proteinuria creatininuria más de 0,3. ¿Cómo lo calculan? Sencillo, le piden a la paciente una proteinuria aislada y una creatininuria aislada. Esto para no tener que juntar orina en 24 horas si quiero hacer el diagnóstico rápido, aunque en algunos laboratorios voy a tener que hacer la orina en 24 horas igual. Y divido proteinuria en creatininuria, fíjense que estén en el mismo signo en el mismo unidad, y hacen el IPC. Luego, factores de riesgo, que era lo que yo me había adelantado antes: enfermedad renal crónica, obviamente hipertensión, embarazo gemelar, síndrome antifosfolípidos, etcétera. Eso nos va a predisponer a desarrollar una síndrome hipertensivo en el embarazo tipo preeclampsia, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? La fisiopatología de este problema está en la placenta, recuérdenlo bien. Es muy distinto a la típica fisiopatología de la hipertensión que nosotros conocemos en medicina interna. Acá el problema es la placenta. Lo que sucede normalmente es que la placenta invade, ¿cierto?, el endometrio, y como que, por decirlo en forma muy flight o muy fácil, disuelve los vasos y hace que los vasos sean muy blanditos, abiertos, y la resistencia disminuya. En cambio, en la preeclampsia lo que sucede es que los vasos quedan apretados y producen una resistencia vascular periférica mantenidamente alta, y eso es lo que nos produce la hipertensión, ¿ya? Hay distintas teorías que implican esta implantación anómala, pero eso es lo que tienen que saber. El problema está en la placenta. Esto nos va a generar claramente complicaciones para la mamá y para el feto, ¿ya? La mamá nos puede producir enfermedades cardiovasculares, en el caso ACV, por ejemplo, y ir a desarrollar más tarde un HELP. Y en el feto, restricción del crecimiento intrauterino porque la placenta está mala, desprendimiento prematuro de placenta porque la placenta está mala, etc. Entonces las complicaciones van a ir más allá de la eclampsia y el HELP, ¿ya? Tenemos criterios de gravedad que nos van a separar la preeclampsia en moderada o severa, o en preeclampsia sin criterios o con criterios de severidad. ¿Cuáles son nuestros criterios de severidad? Un edema pulmonar agudo, una insuficiencia renal aguda con una creatinina más de 1,1 o el doble de la creatinina de ingreso, ¿cierto? Compromiso de conciencia, síntomas neurológicos, alza de las enzimas hepáticas, dolor en el hipocondrio derecho, etcétera. Ahora, en lo que vamos a hacer para el manejo es hospitalizarla. Vamos a tomar laboratorio, ¿cierto? Y ver la unidad fetoplacentaria con un Doppler, etcétera, cada cierto tiempo, dependiendo si es moderada o severa. Vamos a dejarle un régimen normosódico. Yo les dije que la fisiopatología es distinta a la de la hipertensión de medicina interna. Vamos a medir el peso y la diuresis. Ya vamos a monitorizar la diuresis, ya sea con una sonda o de
forma diaria, dependiendo si es moderada o severa, respectivamente, ¿ya? Cuando nosotros tenemos en el fondo una preeclampsia con criterios de severidad, es súper importante además dejarle sulfato de magnesio, ¿ya? En el fondo en 5 gramos primero y después una infusión continua cada 1 hora de 2 gramos, ¿ya? En la severidad, control de signos vitales permanentemente, en el fondo monitorizarla, bien frecuente los signos vitales. La diuresis la podemos monitorizar con sonda Foley, sobre todo porque la intoxicación con el sulfato de magnesio se manifiesta con una oliguria, entonces hay que ver cómo está orinando para ver que no se intoxique con el sulfato. En el fondo, si es que tiene menos de 34 semanas, vamos a tratar de madurar, ¿cierto? Ya les he comentado antes que el feto con menos de 34 semanas tiene un pulmoncito inmaduro, y si tiene más de 34 estamos listos para interrumpir en la preeclampsia con criterios de severidad, ¿ya? ¿Cuál es el rol que nos cumple acá? El sulfato de magnesio nos previene que se transforme en una eclampsia, ¿ya? Entonces yo tengo que estar atenta siempre en una preeclampsia severa y también en una preeclampsia moderada, que no aparezcan signos de eclampsia, signos neurológicos que nos vayan a predecir que vamos a evolucionar a una eclampsia, y también estar atenta a que no se convierta, a que no haga compromiso de conciencia, a que no haga síntomas neurológicos. De todas maneras, también tengo que monitorizar para que no se me vaya al otro lado. Si tiene reflejos apagados, si tiene bradicardia o que esté todo apagado, ¿cierto? La eclampsia es como que está todo prendido, ¿cierto? Reflejos ya se van a ir manifestando cada vez más exaltados, la paciente te va a patear en la cara cuando le trates de sacar el reflejo patelar. Eso sería en el fondo hacia la eclampsia. Y el antídoto, ¿cierto? Que es el sulfato de magnesio, en realidad no es el antídoto, la prevención de la eclampsia, el sulfato de magnesio apaga todo, entonces se va hacia los reflejos apagados, hacia la bradicardia, hacia en el fondo la bradipnea. Entonces yo tengo que estar atenta a que no se convierta en eclampsia, pero que también no se intoxique con el medicamento que nosotros estamos usando para prevenir la eclampsia, ¿ya? Son cosas diferentes y tengo que estar atenta. ¿Y cuál es el antídoto del sulfato de magnesio si se me intoxica y se empieza a hacer bradicardia y todo eso? Es el gluconato de calcio, ¿ya? Por si acaso. Bueno, ya les dije entonces, la interrupción de la preeclampsia moderada va a ser a las 37 entonces, y de la severa va a ser a las 34. Agregar siempre el tratamiento de metildopa si las presiones están muy altas. Ese es el tratamiento de elección de la hipertensión en el embarazo, del síndrome hipertensivo en el embarazo, es metildopa. Yo voy a suspender todo lo que no sea metildopa, enalapril, losartán, etcétera, ¿ya? El mejor tratamiento de la preeclampsia es sacar la placenta, por lo tanto es la interrupción. Entonces, la eclampsia, vamos a tener factores en el fondo predictores, compromiso de conciencia, cefalea, alteraciones visuales, ¿no es cierto?, los reflejos que estén aumentados, y eso ya nos va a llevar más adelante a la eclampsia propiamente tal, que es la crisis convulsiva o el coma. Entonces el tratamiento van a ser los 5 gramos de sulfato de magnesio a pasar en 20 minutos. Recuerden, es bastante parecido a lo que estábamos usando antes para la prevención, pero ahora es el tratamiento de la eclampsia. Ya la eliminación renal, ya les dije, es súper importante para considerar en el fondo la intoxicación, que ya les había comentado que va a tener reflejos apagados, bradicardia, bradipnea, todo hacia abajo, que es como lo contrario a la eclampsia. Aprovecho de recordarles que si quieren ver más videos así, no solo de obstetricia, tengo videos de cirugía, tengo videos de muchas cosas, se suscriban a mi canal porque la idea es que la materia sea más fácil, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a poner ojo si el sulfato se elimina renal? A la diuresis, porque si no está con diuresis, pues no elimina el sulfato, ¿ya? Entonces, en el fondo, si está con insuficiencia renal, ¿cómo va a eliminar el sulfato? No se puede. Entonces ahí es cuando está contraindicado el sulfato como manejo de la eclampsia, y vamos a usar un anticonvulsivo distinto, que es el fenobarbital. Entonces, en general, es bastante fuerte, es de las últimas líneas de los anticonvulsivantes que usamos. Generalmente en una convulsión, no en un contexto de eclampsia, estaríamos usando por ejemplo lorazepam, etcétera, ¿ya? Entonces el fenobarbital igual es fuerte, es como de segunda, tercera línea. En general partimos con ¿cómo se llama? El lorazepam, después fenitoína y después fenobarbital. Pero en este caso, si la paciente está con una insuficiencia renal aguda y no puede eliminar el sulfato, no le vamos a dar sulfato. Ojo ahí. También vamos a hacer manejo de la vía aérea, ¿cierto? Ventilación, etcétera, y interrumpir. Entonces se aprenden 3 cosas cuando haya una eclampsia. Vamos a ABC, es lo primero, ¿cierto? Vía aérea, ventilación, circulación, o sea, soporte de urgencia.
sulfato de magnesio, que es el manejo de la convulsión, y después interrumpimos de forma inmediata, no importa que si le pasamos corticoide, etcétera, porque se nos va a morir la paciente y la guagua, ¿ya? Bueno, si esta crisis no es generalizada, no es una convulsión como en el fondo tiene pinta de haber hecho una ACV, por ejemplo, y que sea una convulsión en el contexto de una ACV, que haga una focalidad, o que sea no típica, nosotros igual le vamos a tomar una imagen, o que no se da, por ejemplo, al sulfato de magnesio, ¿ya? Entonces, igual hay rol de neuro, de hacer una imagen neurológica, etcétera. Aquí solamente recordarles que lo que sucede en la eclampsia es la placenta la que está mala y por lo tanto es un factor de riesgo para desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. Así que no se les olvide eso, la hipertensión, la preeclampsia, todo el síndrome de hipertensión del embarazo nos puede causar un desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, ya que es para otro video. Entonces, el síndrome de HELLP, ¿cierto? Pasando de la eclampsia al síndrome de HELLP, tenemos la H de hemólisis, la L de enzimas hepáticas elevadas y que la L es de liver, por ejemplo, por si acaso, que es hígado, y low plaquettes, ya plaquetas bajas. Ese es el síndrome de HELLP. Entonces, de nuevo, para que no se les olvide, implantación anormal. Lo normal es que en el fondo se haga vasodilatación. Acá en la preeclampsia y todo este espectro se produce vasoconstricción, ya se mantiene una resistencia alta. Entonces recuerden, por favor, eso es la implantación anormal. Se lo he dicho muchas veces, no se les puede olvidar cuando les pregunto. Tratamiento del HELLP es la interrupción también y el manejo probablemente en UCI, ya porque es de soporte, tiene hartas cositas bien graves. También vamos a darle corticoides, por ejemplo, dexametasona, y está la dosis, 8 a 10 miligramos cada 12 endovenoso. Y bueno, eso es si persiste en el fondo el síndrome de HELLP después de 2 días posparto, ¿ya? Así que esta alteración de los vasos de la placenta nos pueden producir disfunción endotelial, ¿cierto? A nivel sistémico y coagulación intravascular diseminada, etcétera, ¿ya? Espero que les haya gustado el video, que les sirva para enfrentarse a sus rotaciones de obstetricia. Recuerden, por favor, suscribirse al canal. Para mí es súper importante que lo hagan. Y nos vemos en el próximo video. Hasta